Debemos entender que el sometimiento viene como resultado del amor que da algo, de la dirección, la seguridad que nos brinda la otra persona. Entonces, en ese contexto, cualquier persona se somete. Mujer, ¿sabías que tú manifiestas la ayuda idónea de Dios para su reino y para el hombre? Imagínate por un momento la responsabilidad que nos ha sido dada. Somos una bomba de tiempo donde debemos dejarnos guiar por las manos expertas para no explotar en nuestro mismo territorio y dañarlo todo. Debemos dejarnos guiar por Dios, porque de otra manera somos un peligro. Tenemos tanta influencia que podemos cambiar todo para bien o para mal. Por ejemplo, Eva influenció a Adán para que desobedeciera a Dios. Consecuencia, entró el pecado y por ende la muerte a la humanidad. Reflexiona por un momento si tú has servido de ayuda para que a alguien que te rodea haga algo incorrecto. Tal vez decir una mentira, mirar algo incorrecto, tomar ventaja de algo o hacer que ponga a Dios en segundo lugar. Mujer, usa tu influencia para hacer lo correcto y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Hola, soy Agnes Feliciano. ¿Por qué se me hace tan difícil someterme a mi esposo? Sobre este tema estaremos hablando hoy en el programa Palabra de Vida. Nos acompaña la pastora Catalina Patiño del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Pastora Catalina, bienvenida a Palabra de Vida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Estoy sumamente contenta y especialmente en este tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todos los valores han sido tergiversados. Vivimos en una sociedad que es patriarcal, vivimos en una sociedad, es como tener los dos extremos. Tenemos a la mujer mandona que fue criada matriarcalmente, no te dejes llevar por nadie, vas a hacer lo que tú quieras, vas a echar para adelante, una sociedad feminista, y también entonces tenemos la que no abre la boca, la que no dice nada, la que es calladita. Exactamente, así etcétera. es. So, tenemos estos dos extremos. ¿Cuál es el papel del esposo y cuál es el papel de la esposa según la palabra del Señor? Bueno, imagínate, este es un tema muy candente, vamos a Yes. decirlo así. Porque lo que el Señor nos muestra es algo para nuestro beneficio. El Señor nos dice que debemos someternos a nuestro esposo, pero así como muchas personas acostumbran a hacer, toman la palabra como un buffet, lo que les gusta, esto un poquitito allá, y no toman todo el contexto de la palabra. Entonces, muchas veces se indica mucho, se hace mucho énfasis en que la mujer debe someterse al esposo, pero no hacen énfasis en que el esposo debe someterse a Cristo. Okay. O sea que lo llevamos como a estilo de conveniencia, ¿no? Exactamente. Entonces, en el Señor todo es un balance, por eso es que en este momento se encuentra todo desbalanceado, o es un extremo feminista, o es un extremo donde la mujer prácticamente es abusada porque rompen los límites y entonces es todo a beneficio de la otra parte. Entonces entendemos que Dios ama a la mujer.
Y el Señor ha colocado un orden específico para beneficio del hogar, para beneficio de los hijos, para beneficio de todos. Y no es algo negativo, que es como todo el mundo lo ve, es algo positivo y es para nuestra protección y es para nosotros poder ejercer en sí la autoridad de Dios, nuestra vida, nuestra autoridad espiritual. Y si nosotros no estamos bajo autoridad, pues esa autoridad espiritual tampoco la vamos a poder ejercer. Entonces, ¿cuál sería el rol del esposo y cuál sería entonces el rol de la esposa basado en la palabra de Dios para poder llegar a ese happy medium, para poder llegar a ese balance, para poder llegar a esa salud en el matrimonio? Bueno, primeramente el hombre tiene que estar enfocado en ser un sacerdote espiritual. ¿Qué quiere decir un sacerdote? Que lleve la palabra del Señor, que conduzca su hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso se dice en la palabra que es nuestra cabeza. O sea, el esposo es la cabeza de la mujer. Entonces, imagínate tú, si estamos siguiendo solo un cuerpo, no podemos seguir un cuerpo. Tiene que ser un hombre con cabeza. ¿Y cuál es la cabeza del hombre? Cristo. Cristo. Exactamente. Entonces, tiene que ser ese balance y el hombre debe ser sacerdote espiritual, el primero que ora. Pero eso no se nos ha enseñado socialmente. Exactamente. Imagínate tú el hombre dirigiendo sin la dirección del Señor. Entonces, no puede encontrar la dirección de Dios si no busca de Dios. O sea, que tiene que ser el primero que ora, el primero que busca la dirección para poder guiar a su familia, el primero que adora al Señor, el primero que diezma, el primero que hace las cosas, el primero que le da seguridad a su familia en el propósito de cada uno. Entonces, ese es el rol más importante del hombre, yo pienso, porque ahí viene todo. Pero se nos ha indicado antes de ir a cuál es la posición, el papel que se supone que lleve la esposa, que el hombre es como el macho de la casa, tú haces lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, de la forma en que yo digo, y verdaderamente se está dejando llevar por lo que dice la sociedad y no necesariamente por lo que dice Dios. Sí, lamentablemente hay un desbalance. Entonces, debemos entender que el sometimiento viene como resultado del amor que da alguien, de la dirección, la seguridad que nos brinda la otra persona. Entonces, en ese contexto, cualquier persona se somete. Si tu esposo está metido con el Señor, si busca la dirección de Dios, si tú ves que te respeta, si tú ves que te ama, pues es muy fácil someterse. El problema viene cuando no están todos esos elementos. Entonces, ¿cuál de estar, verdad? Todos esos elementos, ¿cuál sería entonces el papel de la esposa en cuanto al sometimiento en el matrimonio? La ayuda idónea. ¿Cómo es eso? El hombre dirige, el hombre dice, vamos por este lado, ok, vamos por ese lado, la mujer se encarga de ayudarlo, de complementarlo, de cercarlo, de ayudar a que esa dirección se lleve a cabo, o esa meta. Mencionaste la palabra complemento, o sea que no somos mitad de nadie, porque en el mundo se dice, tu media mitad, o ¿dónde está tu mitad? No, entonces tenemos un hombre que es completo en Cristo Jesús, que tiene a Cristo como cabeza. Entonces tienes una mujer que es completa en Cristo Jesús, que entonces vendría a ser ayuda idónea. Ayuda idónea. De su esposo. Exactamente. Y los dos completos vienen a ser uno en Cristo. Amén. Porque generalmente hay muchos desbalances. ¿Por qué? Porque nos han enseñado otras cosas, porque la sociedad nos ha llevado a pensar diferente de lo que la palabra dice que tenemos que actuar. Entonces, por eso vemos que no funciona. Todo el mundo pretende ser exitoso sin la palabra del Señor. Y así no tenemos éxito, porque todo va encaminado a que debemos cumplir un plan y un propósito. Y si ese plan y ese propósito no se cumple, pues no nos vamos a sentir exitosos, aunque se vea externamente que lo tenemos todo. Wow, pastora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el sometimiento y la esclavitud? Socialmente se nos ha enseñado como que si te sometes eres una esclava. Si te sometes, es que tú haces todo lo que te dice tu marido. Si te sometes, te enseña la sociedad, ¿no? Tú no tienes cabeza propia, tú no tienes mente propia, tú no tienes pensamientos. Es como si te anularan por completo como mujer. Eso es lo que te enseña la sociedad. Entonces te hacen sentir como si tú fueses una esclava. ¿Cuál es la diferencia entre sometimiento y esclavitud? Bueno, en realidad el seguir la palabra de Dios y lo que el Señor dice es completamente diferente a esa perspectiva como lo ve el mundo. En realidad no es esclavitud. Nosotros somos
para el Señor iguales, cumplimos diferentes roles. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro rol, nuestro papel, aprendemos a valorar el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, nosotros fuimos creados para eso. Entonces, si el mundo dice que somos esclavos, ok, somos esclavos, pero estamos felices porque conocemos nuestro rol y entonces lo vamos a cumplir. Ahora, llegaría a un momento de esclavitud cuando la mujer es abusada. Cuando todo es una relación egoísta, porque todo es para mí, pero no para la otra persona. Entonces se deja de pensar en la otra persona y ahí es cuando venimos a quitar lo que dice la palabra de la función del hombre, que es amar a su esposa. Cuando hay amor no hay egoísmo. Entonces no es todo para mí, sino es para los dos. Es un conjunto, es algo que vamos a hacer los dos y los dos cumplimos dos roles completamente diferentes. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de Palabra de Vida. ¿Cómo someternos a nuestros esposos? ¿Por qué se nos hace tan difícil someternos a nuestros esposos? Regresamos en breve. Continuamos hablando sobre por qué se me hace tan difícil someterme a mi esposo aquí en Palabra de Vida. Continuamos con la pastora Catalina Patiño. Y pastora, yo le tengo que hacer una confesión y a todo el que nos está mirando actualmente. Socialmente y culturalmente nos enseñan que la mujer es formada para ser esta supermujer. Estudia, trabaja, no te dejes montar por nadie, etcétera, etcétera. A mí me criaron de esa forma, especialmente luego de que en la infancia pues mis papás se divorciaron, entonces mi mamá se quedó sola con 4 hijos. Entonces ella era como la supermujer y así nos criaron a todos nosotros, ¿no? Me casé muy joven y se me hizo muy difícil, a todas estas no conocía al Señor. Se me hizo bien difícil someterme a mi esposo. Era yo la que mandaba, la que iba, la que llevaba y la que hacía todo, ¿no? Llego a los caminos del Señor. Pasa el tiempo y con todo y con eso, leyéndole la palabra, como que... Pero de aquí no pasaba. O sea, aquí adentro no entraba y aquí no bajaba tampoco. Imagínate. 7 años, llego a casa cristiana. 7 años y yo ahí choca con mi esposo porque yo no quería ceder. No quería ceder, yo siempre quería tener la razón. Y si él no tenía la razón, pues imagínate, él gritaba, yo gritaba, y entonces... A ver quién grita más fuerte. Exactamente. Y usted me decía, ora, no pelees y ora, quédate calladita y ora. Y yo recuerdo que yo decía, pero ¿cómo yo me voy a quedar callada si yo tengo la razón? ¿Cómo yo me voy a quedar callada? ¿Cómo me voy a poner a orar si yo sé que yo tengo la razón? 7 años se tomó. O sea que estuve 7 años ahí recibiendo esa palabra. Hay esperanza, mujeres, hay esperanza. Okay. Empecé, yo dije, bueno, pues déjame empezar a tratarlo. Me callaba, entonces ya como no gritaba, entonces él se molestaba porque no gritaba, porque imagínate, ya estaba acostumbrada a los gritos. Entonces lloraba. Pero entonces yo empezaba a llorar, no era porque tenía sentimiento del coraje que no podía gritar, porque tú me decías que me callara y orara. ¿Okay? No me ponía a orar, lo que me ponía era a llorar. ¿Okay? Luego pasó el tiempo, seguí aprendiendo más de la palabra. Entonces empecé a orar. Entonces ahora se me hace un poquito más fácil. Con todo y con eso, pues es fuerte. ¿Cómo entonces nosotras podemos someternos a un hombre el cual no está buscando el rostro de Dios, el cual no está tomando las decisiones correctas,
Y entonces te dicen como que tú eres la super espiritual, pero no que tú eres cristiana, o no, pero qué va a pensar la gente de la iglesia, o no, pero no que tú eres pastora, etcétera, etcétera, porque entonces no me está guiando, pero me está sacando esta única carta por acá como de manipulación, no sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ese caso es el caso de millones de mujeres alrededor del mundo. Al comienzo es realmente difícil porque no entendemos. La revelación tiene que llegar al corazón y entonces es en la presencia de Dios, en la oración, cuando tú le cuentas al Señor lo que te está pasando, tu frustración, entonces Él puede obrar en tu vida. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es muy difícil y terminamos perdiendo y nos metemos en un círculo vicioso, pero la palabra del Señor dice que por medio de tu testimonio es que tu esposo va a entrar también. Entonces, ahí servimos también de ayuda idónea, aunque hay muchas cosas que, imagínate, un esposo que no busca a Dios, que no es cabeza como debería ser, pero no debemos quitar que el Señor puede obrar en la vida del esposo y puede traerle esa revelación a su corazón en algún momento, pero es por medio de la oración. Entonces, ¿cómo nosotras podemos continuar sometiéndonos o hasta dónde sometiéndonos cuando uno dice, pues, ok, me callo, oro, me someto, pero no veo cambio? Pues, entonces, bueno, tú dijiste algo muy importante. Hay algunas mujeres que me preguntan también, porque todo tiene límites, porque si no nos desbalanceamos, no podemos quedar bien con nuestros esposos y mal con Dios. O sea, hay ciertas cosas que tal vez el esposo nos pide que hagamos, ¿cierto? O le pide a las mujeres que hagan, y no es bíblico. Oye, miente. Y la mujer dice, no, oye, miente. No, pues ahí llega el límite. El límite va hasta donde se encuentra con la palabra de Dios. No podemos pasar por encima de Dios para quedar bien con nuestro esposo, o sea, poner a Dios primero sobre todas las cosas. Así que tenemos que, nuestro sometimiento, nuestra fidelidad debe estar primero con Dios y entonces luego con nuestro esposo. Pero si el esposo es un hombre que está tratando de orar, que está tratando de meterse con el Señor, que está tratando de hacer las cosas bien, entonces hay que hacer esa ayuda idónea, orando, callando, ¿cierto? Y el Señor toma el control y toda la gloria sea para Él, porque veo la diferencia de que hay hombres que se convierten en verdaderos sacerdotes. Amén. Vivimos en una cultura también donde la mujer ahora trabaja, estudia, es una mujer profesional. ¿Cómo podemos ser esa mujer que se somete a su esposo, pero a la misma vez logra todas esas metas que en un momento dado se anhelaron? Ser esa supermujer, pero sin perder la cultura de Cristo. Bueno, ser todas esas cosas es bueno y nosotras como mujeres somos capaces. Nosotras como mujeres somos capaces de hacer lo que nos proponemos, pero tenemos que pensar que nuestras motivaciones y nuestras metas no pueden estar por encima de las personas que amamos o de lo que es realmente importante. Así de que podemos hacer todo eso, estudiar, trabajar, es bueno. Y si lo podemos hacer, lo hacemos. Pero todo tiene que estar en comunicación con el esposo y tiene que haber como vamos a decir, una negociación. O sea, si los dos están de acuerdo, pues los dos se apoyan y se levantan. Pero si hay algo que realmente va en contra del matrimonio, vamos a decirlo así, tal vez tú puedes quedarte en tu casa con un bebé, que acabas de tener un bebé y te puedes hacerlo. Pero tú dices, no, yo quiero salir a trabajar y voy a dejar a mi bebé en la guardería. Entonces tu esposo te va a decir, oye, no, pero por lo menos este tiempito le dedicas al bebé. Entonces tú tienes que mirar cuáles son las cosas que realmente tienen más peso. Perfecto. Pastora, ¿cómo nosotros podemos vivir en esta sociedad que es totalmente antivalores, pero sin que esta sociedad que tiene antivalores nos moldee? ¿Cómo nosotros podemos regresar al principio original que Dios intencionó? ¿Cómo podemos trascender, pasar de aquí a allá? Bueno, hay muchas herramientas para hacerlo. Una de ellas, por lo menos en nuestra iglesia, es el Ministerio Trasciende Mujer, donde podemos aprender a hacerlo. Debemos tener el conocimiento, y el conocimiento no viene por sí solo. Nosotros tenemos que buscar lugares donde se hable la palabra, debemos escudriñar la palabra, y cuando nosotros lo hacemos,
podemos hacerlo, podemos restaurar. Ese es el significado de la palabra restaurar, volver todo al estado original por el cual fue creado. Y debemos volver a ese estado, tenemos que reconocer el propósito por el cual fuimos creadas y empezar a caminar en eso. No es fácil, pero es como cambiar un cassette, es como decir, no, realmente esto me parecía bueno, pero de acuerdo a la palabra no es bueno porque si lo hago de esta manera me da resultado. Una última pregunta, ¿se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Amén. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando de este maravilloso tema. ¿Cómo? ¿Por qué se me hace tan difícil someterme a mi esposo? Regresamos en breve. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando sobre por qué se me hace tan difícil someterme a mi esposo, junto con la pastora Catalina Patiño. Pastora Catalina, antes de irnos, unas palabras de sabiduría para estas mujeres que al igual que yo todas queremos trascender, salir de este lugar de ser mujeres necias, de ser mujeres que hacemos las cosas como la sociedad nos ha enseñado y queremos hacer las cosas como Dios las intencionó. Bueno, yo quiero que todas las mujeres sepan que sí hay esperanza, que sí podemos someternos. Y lo primero que debemos entender es cuáles son los roles tanto del hombre como de la mujer. Imagínense ustedes que entramos a una compañía y no sabemos qué nos toca hacer. ¿Qué termina sucediendo? O nos despiden o nosotros nos terminamos yendo porque no nos sentimos exitosas y realmente nos sentimos perdidas. Igualmente sucede en el matrimonio. Si el hombre no conoce qué debe hacer ni la mujer qué debe hacer, pues entonces ahí es donde se encuentran los problemas. La mujer es muy importante que entienda que no es menos que el hombre, ni el hombre que es más que la mujer. Lo que la palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios 11, versículo 11 al 12, es lo siguiente: sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Así hayan muchas ideas en el mundo, en la sociedad, nosotros debemos enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. Y es importantísimo que tengamos en cuenta cuál es el orden de Dios, cuál es el orden de autoridad, el cual nos dice la palabra en 1 Corintios 11, dice lo siguiente: pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces debemos entender que es una cadena. En el momento que esa cadena se rompe, ahí es donde empiezan a surgir los problemas y ahí es donde hay esa falta de autoridad, donde se rompe. El Señor es un Dios de orden y tenemos que entender que cuando nosotros salimos de esa autoridad, nos salimos del orden de Dios y por tanto no hay bendición en nuestra vida. Entonces tenemos que perseverar. No es algo fácil, pero es algo que se puede conseguir cuando tú le presentas tus inquietudes al Señor, cuando tú oras al Señor y le pides al Espíritu Santo que te ayude. No podemos olvidar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y es nuestro ayudador. Así de que pídele al Señor con todo tu corazón que te ayude a someterte y sé la ayuda idónea de tu esposo. Ayúdale a ser un buen sacerdote, ayúdale a dirigir la casa, ayúdale a orar, ayúdale con amor y tú vas a ver que hay grandes resultados. Y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Te agradecemos a la pastora Catalina Patiño de la Iglesia Casa Cristiana Jesus Worship Center. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa del día de hoy.
Si este programa ha sido una bendición, llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Ahora permítenos orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia pidiéndote, oh Dios, que tú nos ayudes a entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro rol, para qué tú nos creaste, con el propósito que tú nos creaste. Ayúdanos, Señor, a quitar todo pensamiento, todo modo de crianza con el que hayamos venido, y ayúdanos, Señor, a someternos a nuestros esposos como respuesta al amor, como respuesta a ese amor, ellos sometidos en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este programa, y yo te pido, Dios, que cada persona haya sido tocada en su corazón, Señor, y que te tengan a ti como el Señor y como el Salvador de su vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y con esta nos despedimos y será hasta el próximo programa. Y recuerda que lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Bendiciones.